Odette Alonso, me encantaría empezar leyendo un poema que me fascinó, aunque me fascinó todo tu libro. Ya está la casa a oscuras y el crepitar del horno va tiñendo los rincones de fantasmagorías. La mancha en la pared tiene un color de sangre, el centro es un disparo. Con la mirada turbia hilvanan los minutos, el frío de las manos, los recuerdos. Pensaba, leyendo tu libro, que la poesía Odette Alonso, cubana de Santiago de Cuba, un gran lugar, un hermosísimo lugar, este, que la poesía tiene muchísimo de música, ¿no? Y pensaba, leyendo tu poema en voz alta y haciendo como una especie de mantra y guiándonos por esos sonidos tremendos que tienen los poemas, que parecía ser que había como una gran orquesta detrás, digamos, ¿no? Como, como que tú dirigieras esa orquesta y preguntarte qué tiene que ver la música contigo, Odette. Pues fíjate que es una pregunta, te decía, muy, muy bonita porque me conecta incluso con zonas que a lo mejor yo no tengo tan conscientes, que están ahí. Y acabas de mencionar, por ejemplo, a Santiago de Cuba. Y Santiago de Cuba es la cuna del son, además, y es un lugar completamente musical. Entonces, yo nací en esa ciudad rodeada de música todo el tiempo, escuchando todo el tiempo música. Y yo creo que eso está de algún modo incorporado alrededor de mí, como una cosa, digamos, natural, porque no tengo yo tanta conciencia como de así la música del entorno en cada día o en cada momento, pero por ejemplo, cada mañana amanezco con una canción en la cabeza que estoy cantando como adentro de mí. Y esta mañana me reía mucho porque le confesaré que amanecí, ya ves que no controlas la canción con la que Sí, amaneces. sí. Y amanecí con un reggaetón, el cual no me salía esa primera línea, pero escucha por qué no me salía, porque después me di cuenta de que me faltaba una sílaba métrica. Al Ajá. reggaetón, por supuesto, no a mí, pero como yo tengo en la cabeza esa incorporado como esa medición de los versos sin que sea consciente. A veces si algo por otro lado que leo no me parece suficientemente perfecto, pues puede causarme esta situación de sentir que no está bien terminada la frase. Y las mías, por supuesto. ¿Qué te puedo decir? El ritmo es el componente fundamental de mi poesía. Sí, es Constantemente. esencial. En tu poesía es esencial Sí, absoluto, digamos. Yo podría decir que en todos los poemas son esenciales, pero en tu caso, y una de las cosas que más me conmovió precisamente hoy leyendo, es que te pareces también mucho a Cristina Pérez Rossi, qué bonito. que acaba de ganar el Cervantes y que tiene esa misma musicalidad. Hay una musicalidad que es muy difícil de definir, pero que tú la encuentras en determinado poeta, ¿no? Ajá, y qué bonito eso que me dices, porque justo pensaba yo que qué afortunado de nuestro encuentro el día de hoy, al día siguiente de que Cristina Pérez Rossi haya ganado el Cervantes, que fue una alegría muy grande para Sí. toda Latinoamérica, yo supongo. Sí, a mí me resultó mucho más conmovedor que cuando que cuando lo ganó Ida Vitale. Porque bueno, Ida Vitale no es una poeta que a mí me guste mucho, digamos, ¿no? Pero Ajá, Cristina me fascina, digamos, ¿no? pues, Odette, naciste en Santiago, donde nacieron algunos atletas también muy famosos. Y es una zona que yo conozco y es una zona muy diferente de La Habana. Muy sí, diferente, muy diferente. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu infancia, cómo es ese lugar tan grandioso. diferente, diferente de La Habana y siempre en conflicto con La Habana, Sí, porque has de sí. saber y debes saberlo posiblemente que Santiago fue la primera capital de Cuba.
antes que lo fuera La Habana. Ujú. Y ese temperamento orgulloso del santiaguero se mantiene, es esencial también. Es una ciudad de mar, una ciudad que está entre el mar y la montaña, está el Caribe de un lado y del otro lado la Sierra Maestra, y la ciudad está en el medio. Entonces es una ciudad que además se caracteriza por las subidas y bajadas, las lomas, les decimos allá en Santiago. Las lomas que tienes que subir y bajar para ir de una casa a otra. Por ejemplo, de la casa de mis abuelos, de mi abuela materna, que era la casa donde vivíamos, a la casa de mis abuelos paternos, que estaba más abajo, diría yo, para ese traslado exigía que o bajaras la loma de Enramadas, o bajaras la loma de Bayamo, o bajaras la loma de San Jerónimo, y al revés la subieras cuando nos iban a regresar a la casa de Aguilera, la que estaba arriba. Entonces esa topografía también un poco ardua, yo creo que marca mucho de la personalidad, porque es como ir en contra de, o sea, de lo que está en contra, ¿no? Una loma no es fácil subirla, pero hay que subirla, y entonces eso está incorporado en esa personalidad del santiaguero, que es rebelde. Incluso el eslogan de la ciudad dice: rebelde ayer, hospitalaria hoy, heroica siempre. Y es una ciudad, como dices tú, interesante porque es una ciudad de provincia y al mismo tiempo tiene ese ímpetu de capital. Sí. Eh, Ahí nació Javier Sotomayor, ¿no? O sea, no es poca cosa, digamos, ¿no? y Digamos, Juan Torena. claro, uno de los mayores saltadores del mundo, ¿no? Que tenías hace poco el récord mundial, no sé ahora si lo sigue teniendo, Creo que lo pero sigue teniendo, o el sí. olímpico, sí. Ah, yo lo conocí mucho y lo adoro mucho, pero adoro precisamente esa tierra por él, digamos, ¿no? Porque es un atleta increíble. Ahora, viniste aquí a los 30 años más o menos, ¿no? Un poquito menos, pero casi, sí, Ajá. sí. Viniste a hacerte mayor aquí. Ándale, me vine a hacerme mujer completamente aquí, a ser un poco más libre tal vez. Ujú. Eh, eh, me invitaron de Bacalar, donde había y hay todavía una casa internacional del escritor, y habíamos conocido allá en La Habana a Ramón Iván Suárez Camal, que es un poeta de Bacalar, importante poeta de la península de Yucatán, pero además era el director de la casa y lo sigue siendo ahora. Y vinimos a trabajar con sus talleres literarios, a dar algunas conferencias, cosas, etcétera. Y estuve allí en Bacalar, que entonces ahora es un destino turístico muy, no, muy sonado, pero antes era un pueblito de pescadores muy pequeño y muy hermoso. Y ahí estuve unos meses y luego me vine a la ciudad invitada por otros amigos, y cuando llegué aquí dije: ah, no, bueno, aquí es que yo me voy a quedar. Sí, es cierto, cuando yo llegué a la ciudad, que llegué a la noche, que vi el Zócalo totalmente libre, dije, aquí me voy a quedar, digamos, y siempre hay como 25 millones de destinos, pero hay un lugar que parece ser el propio, ¿no? Sí, y fíjate que el Zócalo es uno de mis primeros recuerdos de la ciudad, porque a mí me invitaron unos amigos y llegué a la Tapo, y de ahí me fueron a buscar y nos trasladamos en el metro. Fue el primer viaje que hice en Ujú. la ciudad, y llegamos a la estación Zócalo y salimos. Era una noche de junio en que llovía copiosamente. Entonces me acuerdo saliendo de esa entrada del metro que sale a un lado de la catedral, y voltear y ver a través de la lluvia, de la iluminación de la catedral, la lluvia cayendo, y la impresión tremenda del Zócalo, que es un lugar que a veces digo que hasta viéndolo en una foto tiene esa vibra tan tremenda y tan poderosa. Sí, por otro lado, los mexicanos a veces queriendo hacerse los ingleses, ¿no? Como llueve aquí, digamos. Es terrible. Ahora, Bueno, llueve. ahora,
Me parece a mí que tu poesía, más que de nostalgia, está hecha de guerra, ¿no? Está hecha como de revolución, ¿no? Que a ver, ¿para quién tienes preparada la Col 45? A ver, dime, ¿para quién y Sí, para qué? sí, 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 sí lo es. Es una, yo creo que la poesía en general es una especie de grito de guerra, Ajá. un poco soterrado, pero sí, es como toda la literatura, me parece a mí, pues que es mi campo, es una manera de expresar inconformidades o desacuerdos. Ujú. Y sí, sí ha sido durante todo el tiempo que llevo escribiendo, ha sido como el tono, ¿no? Siempre que escribo, tengo algo que decir, de lo cual estoy como llamando la atención de que no es eso la perfección, ¿no? Y que mírenlo y que vean que incluso siempre recuerdo a Cristina Rivera Garza que decía, si no es para molestar, ¿para qué escribimos? Si no es Claro. para mover el tapete, ¿para qué escribimos? Y sí, así he escrito siempre, desde allá, desde Cuba incluso. Ujú. De todas maneras, por supuesto que vamos a hablar de Cuba todo lo que quieran, ¿no? No hay en ese sentido ninguna censura para el otro lado, digamos. Pero eh, me, antes de eso me gustaría mucho que también escribes, pero me fascina cómo escribes en el sentido de que escribes poco, digamos, ¿no? Tus palabras son pocas y tus palabras son muy bien elegidas y tus palabras están muy bien combinadas. Entonces, en ese sentido, te has sometido a esa constricción, a ese grado de la poesía en el que todo es poquito y es tan gigante por otro lado, ¿no? Sí, así es. Ese es mi Virgo en la casa del trabajo. Todo perfecto y todo repensado miles de veces. Y tengo una libreta en la cual anoto, tomo las notas iniciales de los poemas y ahí los trabajo y los retrabajo. Y es una cosa terrible, mira, por ejemplo, y es tachar unos cuando ya están superados y entonces acá lo pongo como lo voy trabajando y vuelvo a tachar y vuelvo. Y eso que dices es como escuchando todo el tiempo el poema, escuchando y sí, las palabras son las exactas, incluso en mi vida en cotidiana, las Ujú. palabras que suelo usar son las palabras exactas con las que quiero describir cierta situación o tal. Y en la poesía muchísimo más. El uso de los adjetivos es muy específico, o sea, es escoger el adjetivo que viene bien con la frase o esa construcción de las imágenes que a veces pueden ser un poco sórdidas o a veces pueden ser un poco idealistas, o sea, dependiendo del tono en el que me vaya moviendo, todo está pensado y repensado miles de veces hasta que quedo conforme con ese resultado final que a veces llega pronto y a veces tarda un poco más. Pero, por ejemplo, si regreso a un manuscrito o a un libro que ya había escrito hace años, reviso de nuevo. Y de nuevo puede ser que un adjetivo ya no me guste y ese lo cambie por otro, que una frase la cambie. Es decir, que es la de nunca acabar. Sí, yo siempre digo que a los poetas hay que sacarles el libro cuando ya está terminado y nunca más volvérselos a dar, digamos, ¿no? Es así, porque si no van a seguir corrigiendo. Sí, ya ves que decía Borges que se dan a publicar los libros para no seguirlos corrigiendo, porque si no, no terminaríamos nunca. Eso es cierto. Ahora, cuando haces narrativa, porque veo que hiciste una novela en el 2009 para Quimera y luego un libro de relatos, es otra escritora, digamos, ¿no? Se sienta ahí otra escritora, ¿no? Es otra escritora, Ujú, completamente. ujú, Eh, Fíjate que la narrativa surgió en mí cuando llegué a México. Y tiene que ver con ese momento en el que yo dejaba atrás una vida y estaba frente a otra, una cosa que tú entiendes perfectamente porque a ti te pasó lo ujú. mismo. Sí, Entonces, yo tenía que decir
era imperioso decir lo que había dejado y también lo que estaba descubriendo. Y para eso la poesía no me bastaba. Por lo mismo que estás diciendo, ¿no? Por ese rigor mío con la poesía y esa contención. Y necesitaba otra cosa y ahí surgió la narrativa. Empecé a escribir los cuentos y los cuentos, incluso los procesos creativos son totalmente diferentes. O sea, cuando yo estoy escribiendo narrativa me estoy divirtiendo. Estoy viendo cómo los personajes se me escapan de las manos y hacen cosas que yo no tenía previstas y descubren caminos que no eran por donde yo los iba a llevar. Y de hecho, pues tampoco es que me pongo un plan tan recio porque ya sé que así no es. Y todo el tiempo estoy pensando, esto lo va a leer fulanita y va a sentir que estoy refiriéndome a tal cosa o a tal otra. Y, esto lo va a leer. Esto lo va a leer mi mamá o otra persona que me parezca como que me conflictúe un poco esa idea de su posible lectura. Y sí, es otro proceso completamente diferente. También muy riguroso, también muy de revisar, también muy de encontrar las palabras, la frase, la imagen exacta, pero no sé, me pareciera que un poco más relajado, porque la poesía para mí es muy adusta, todo el proceso es muy adusto, es muy serio, es muy solemne, y en la narrativa es mucho más divertido. Ahora, cuando saliste de Cuba, ¿pensabas que ibas a tener esta libertad para escribir? ¿Uno se va para tener libertad para escribir o para otras cosas, Odette? Pues mira, uno se va para otras cosas, yo creo. Yo ni siquiera sabía que iba a quedarme acá. Llegó esa carta de invitación en un momento que era difícil en Cuba, porque fue cuando el periodo especial y la cosa de la economía se puso muy complicada y muy difícil. Y además había como un movimiento de éxodo entre los artistas y los intelectuales. Y yo dije, bueno, pues me voy a México y ya, pues me paso un rato allá o veo cómo es y si me gusta, pues a lo mejor me queda un poco más. Y pues, no sabía, ¿no? O sea, yo no tenía tan clara como otras personas que si dicen me voy y no regreso, no, pues yo no lo tenía claro. Y llegué aquí y me fui quedando y fui haciendo la vida aquí. Y sí es interesante el hecho de que aquí he escrito la mayor parte de mi obra, lógicamente, porque pues, aquí vivo desde hace muchos años, pero con una cierta libertad, incluso para hablar de temas complicados, que incluso de política, de mirar cómo veo a Cuba o cómo recuerdo ciertas cosas que a lo mejor allá no hubiera podido escribir con tanta facilidad o hubiera escrito y no hubiera publicado con tanta facilidad. Y pues aquí sí se me ha dado como, o sea, yo sí he sentido que tengo una libertad para escribir lo que quiera. Nadie nunca me ha venido a decir lo que debo o no debo decir. A veces una misma es la que se censura un poco sobre ciertos temas o ciertas cosas. Claro, por otro lado también siento yo, no sé, que más allá de escribir en un país distinto, yo creo sinceramente que los países distintos son los que posibilitan la escritura, ¿no? O Claro, sea, desde Roberto Bolaño, por ejemplo, hasta tú, digamos, no hay en ese sentido una diferencia, ¿no? claro. Claro, por ahí están los que se quedan y remiten esa aldea, como se suele decir, pero en general los viajantes son los que escriben, ¿no te parece? Sí, decía Martí Creel, aldeano vanidoso, que el mundo entero es su aldea. A propósito, sí, yo creo que sí, porque incluso, o sea, yo siempre me preguntan, ¿cómo ves tú la migración o el exilio, como quieran llamarle, que pues exilio no es, ha sido migración y tal? Y yo siempre he dicho que para mí ha sido una fortuna y ha sido un premio, ¿no? Porque en primer lugar te pone delante una realidad que tú no conocías y irte insertando en ese otro país con otras costumbres,
o sea, lo sabes perfectamente. En primer lugar, hay que empezar a hablar otro idioma, porque creemos que todos hablamos castellano desde aquí hasta allá a la Argentina, y no es cierto. O sea, bueno, estaba mirando en tu poema que pusiste fútbol con acento, que es como yo también estoy acostumbrada a poner fútbol con acento, pero aquí en México se escribe fútbol sin acento. Fútbol, claro, fútbol, Y sí. entonces digo, claro, es que son esas pequeñas cosas de aprender a hablar otro idioma, ¿no? Sí, y como eso tantas cosas, ¿no? Yo siempre recuerdo y siempre digo, y eso pasa hasta hoy, que de pronto se empiezan a reír así como, y dice, ya me están albureando, ¿qué habré dicho? Que no, que está correcto aquí, y que, o no sé, en Cuba coger es todo, ¿no? Cualquier cosa, coges el libro, coges la Sí, guagua, coges, claro. y aquí uno dice, no, vamos a coger, y te dicen, bueno, pues podría ser. Claro. Entonces, hay que aprender en primer lugar a hablar ese otro idioma. Además, tienes que aprender cómo se relacionan las personas en ese otro país, que no es de la misma manera que nos relacionamos nosotras. Siempre nos dicen, y te han de decir a ti también, que hablamos muy golpeado, y realmente pues no estoy gritando, yo hablo así, claro. es mi manera de hablar. O las maneras que tenemos nosotros de decir no, digamos, ¿no? Ajá. Cuando te preguntan y dicen, no puedo. Eso es una cosa, pero casi para llevarlo a la horca acá en México. Y tienes que aprender todas esas cosas de la galantería, incluso hablando de la galantería, tienes que aprender a cómo se enamora en el otro lugar, si va uno despacio o no va despacio, si se avienta o no se avienta. O sea, es todo un aprendizaje, es como volver a nacer, realmente es como volver a nacer, porque hay que incorporar todo con un bagaje que uno trae, pero toda una serie de cosas que son nuevas y que implican pues mucha incluso voluntad de incorporar esas cosas a la vida. Y, por ejemplo, en la narrativa, yo me imagino con la poesía también, pero la poesía es como más esencial, más de otro tipo de cosas. Pero en la narrativa siempre hay, en los cuentos, la mitad de mis cuentos tienen que ver con Cuba, y los personajes hablan como Cuba y las situaciones son como ocurren en Cuba, y los otros son mexicanos y los personajes hablan como los mexicanos, las situaciones son como las que suceden aquí. Entonces, esa dualidad me persigue, pero además a mí me encanta esa posibilidad de estar siempre entre dos aguas. Entre dos aguas, ¿combinas alguna vez los personajes mexicanos y cubanos o no? No, fíjate que eso no Uh-huh. ha pasado, sí. Oh. Este libro, la novela tiene un tono que podría ser intermedio, es como muy neutral, no se sabe exactamente, podría pasar aquí como podría pasar en cualquier lugar, pero los cuentos que son de Cuba, pues sí son como muy cubanos y hablan con la sintaxis alterada del cubano o la sintaxis alterada del mexicano, según sea. Claro, de todas maneras, Cuba está tan cerca de México, ¿no? Son dos países muy, muy cercanos, ¿no? Ahora, entre esas dos aguas, ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves Cuba? Pues está en este momento es un momento muy neurálgico, porque la gente, esta nueva generación, o sea, las generaciones anteriores tenían como mucho apego a la revolución algunas, y otras como una especie de fidelidad que no se cuidaba de no romper, o de comportarte, incluso por las mismas maneras en que es uno vigilado y controlado en Cuba, pues evitabas hablar como de ciertos temas y tal, en ciertos ambientes, en ciertos ámbitos con ciertas personas. Pero yo desde acá ahorita veo lo que pasó el 11 de julio y pues es una cosa inédita. Antes había pasado lo del maleconazo en el 94, pero fue un suceso como muy reducido, claro, no había internet, no había posibilidad de comunicación, etcétera. Pero desde que los muchachos, estos artistas del 27N, se fueron a parar al Ministerio de Cultura
el 27 de noviembre del año pasado a solicitar una entrevista con el ministro en la cual pedían libertad de creación, posibilidad de libertad de expresión y otras demandas. Eso ya era una cosa que llamaba la atención. Y luego vino toda este asunto del 11J, en el cual se volcaron a la calle gente del pueblo también. Es que la situación económica ahorita es muy terrible y eso hace también que la gente tenga un poquito, tenga limitada su paciencia o tenga colmada su paciencia, digamos. Y el lunes 15N está convocada por primera vez en la historia de Cuba, después del 59, una parada nacional para pedir sus demandas en general, ¿no? Se convocó una marcha nacional y están en los dimes y diretes de si salen, si no salen, si los agreden, si no los agreden, si responden la agresión, si no las responden. Pero el hecho de que se haya convocado, aun cuando no sucediera finalmente o sucediera mucho menos nacional de lo que se espera, es un momento que apunta a que el gobierno debiera repensar un poco el país que está proponiendo, que de hecho no está proponiendo nada, realmente es la sociedad civil la que está proponiendo cosas al gobierno y el gobierno debiera escuchar. ¿Y cómo es el país en ti? ¿Qué cosas recuerdas? ¿Qué cosas Pues mira, el país, a estas, volverías? a estas alturas el país es mucho de eso que está en el recuerdo y en la nostalgia. Nostalgia no en el sentido de tristeza, sino de vocación, ¿no? Ajá. De mucha cosa que recuerdo de Santiago, de Cuba, por ejemplo. Bueno, yo viví la mayor parte de mi vida en Cuba, en Santiago, de las calles, del ambiente, pero es un poco una reinvención de un país que posiblemente y que de hecho en este momento no existe. Es el Ujú, país de mi imaginación. ujú. Hay un libro que se llama Últimos días de un país que se publicó en el 19 en la Universidad Autónoma del Estado de México y que fue el que ganó el Clemencia Isaura de poesía de ese año, que siempre, dice una amiga mía, Mabel Cuesta, que es estudiosa de la poesía cubana, que es una ucronía, que yo invento un país con unos recuerdos que pueden tener alguna conexión con una realidad, pero que realmente es el país reinventado. Y yo creo que ese es el país en mí. Ya no es lo directo que extrañas cuando acabas de llegar, ya no es la familia que necesitas en esos momentos, porque pues después de tanto tiempo, pues la familia está ahí y uno se comunica y tal, pero hay otro modo de esa comunicación, sino es ese otro país reinventado. Y acabo de terminar un libro del que no voy a hablar, bueno, voy a hablar poco, voy a hablar poco, en el cual esa reinvención de países, reinvención incluso de la familia, reinvención de un ambiente familiar, se hace todavía más patente que en Últimos días de un país. Ese es el país, yo creo, que está en mí. Ujú. Te manda saludos a Alberto Trinidad Solís, desde Muchos Xicotepec de saludos. Juárez, Puebla. ¿Cómo no? Ahora, dijiste, la señora Cuesta experta en poesía cubana, pero tú también eres muy experta. Yo sí, en algunas cosas. Cuéntanos de la antología y cómo se te dio por eso, digamos, ¿no? Pues mira, yo tengo un alma de antóloga, yo creo. Pues más bien yo tengo un alma de promotora cultural, o sea, hay en mí, aparte de esa cuestión de la escritura, que es un acto individual, hay también como una necesidad de socialización que se canaliza, en mi caso, en la promoción cultural.
y en dejar ver, en la medida en que mis posibilidades me los den, dejar ver a otros artistas y sobre todo gente joven que empieza. Eso me gusta mucho. Y un día estábamos desayunando acá en la casa, un ambiente muy familiar, y estábamos Paulina y yo comentando que no había nada, que no había una reunión de textos que dejaran registro de la escritura de mujeres y de mujeres lesbianas en la literatura mexicana. Y no sé si yo le dije o ella me dijo, y dijimos, ¿y si la hacemos? Y lanzamos una convocatoria. Yo siempre digo, ¿por qué tengo yo que hacerlo todo? Pero lanzamos una convocatoria pensando que íbamos a estar las 10, 15 amigas que siempre coincidimos en estos temas y no, tenemos una antología de 53 chicas que mandaron textos, versas y diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea, 53 chicas de 16 estados de la República y de 3 generaciones que van desde Reina Barrera, que está sobre los 80 años, hasta chicas que nacieron en el año 2000, que tienen 20 años ahorita. Es muy interesante ese diálogo entre generaciones y es muy interesante haber logrado un documento que yo creo que más que nada es eso, un documento que deje registro de lo que está pasando en el momento actual en la poesía que escriben las mujeres para otras mujeres o alrededor de los temas lésbicos. Sí, vamos centrarnos ahora en la poesía lésbica, pero yo me refería a la antología de esas 150 poetas cubanas en el exilio. Sí, pues mira, ese fue el primer intento de... Que eso debe haber sido un intento, un esfuerzo terrible. Terrible porque además no había internet ni había... Ajá. Este salió en el 2011 en España, pero el trabajo se inicia realmente a principios del siglo. Y fue un trabajo muy intenso de escribir correos y de que la gente me diga, ah, mira, esta otra persona también escribe y esta otra que está en Francia. Porque además la dinamitación del exilio o de la migración cubana es enorme, entonces te encontraba gente pues en cualquier lado del mundo y era difícil en nada. Ahora tú mandas un email a cualquier lado y te dan el WhatsApp y le mandas un mensaje, pero en ese entonces fue así como esa labor como de hormiguita de ir buscando, de ir encontrando, de que me recomendara a otro. Y así surgió esta antología que también es pionera porque no había entonces como un libro que recogiera tanto de la gente que estaba afuera. Y para mí fue fascinante cuando yo salí de Cuba descubrir cuánta gente afuera en los países donde estuvieran asentados escribían poesía especialmente o cualquier otro género, o sea que la literatura cubana, la mitad estaba en Cuba y la otra mitad estaba afuera, porque eso para un cubano de adentro de la isla y de esos momentos, digamos años 80, 90, no estaba tan claro. O sea, no sabía uno quién escribía. Ahora sabes, ahora todos estamos en Facebook y todos nos vemos ahí, ponemos los poemas, pero entonces era una cosa un poco velada, que para mí fue fascinante. Yo creo por eso decidí en ese afán mío de por qué tengo que hacerlo yo todo, pero finalmente lo hago, hacer esta reunión Algunas líneas de la poesía cubana en el exilio critican mucho a su país, critican mucho al gobierno de su país. ¿Qué líneas encontraste en esta poesía cubana en el exilio, Odette? Pues mira, efectivamente hay un tono que viene de la disconformidad de haber tenido que salir o de haber salido de Cuba por cuestiones de política. En ese
de los primeros años de la revolución, las primeras décadas de la revolución. Pero también había, en lo que yo encontré, mucho de esa nostalgia, de esa evocación de ese país perdido un poco, como en un intento de recuperar el país perdido. Y esos recuerdos o esa nostalgia, incluso esa obsesión que tienen la mayor parte de los cubanos de regresar a Cuba, como la necesidad del regreso que tomaba forma un poco a través de toda esta poesía. Ante la imposibilidad del regreso real, había un regreso a la isla a través de la literatura. Y Y eso nos diferencia mucho de los argentinos. La otra vez, la semana pasada, me preguntaba Caparrós, me dice, ¿vos tenés ganas de volver a la Argentina? Y yo le digo, no, de ninguna manera. Y él me dice, yo tampoco. Pero en los cubanos siempre está, incluso lo veo en los opositores así terribles como Gloria Estefan, como su esposo, ajá, es volver a Cuba, ¿no? sí, como recuperar Sí. algo que se perdió. Yo tampoco, ¿eh? Cuando me han dicho que si quiero regresar a Cuba, yo digo, pues mira, ni aunque cambie el gobierno y las cosas, o sea, bueno, a lo mejor si cambia el gobierno, las cosas son maravillosas de pronto, de una manera mágica, cambia todo, pues, pero yo tampoco tengo, o sea, yo la verdad es que me asenté en México y no fue una obligación, fue una decisión. Claro, es lo que me pasa a mí. Uno ha armado su vida acá, tiene su casa a la manera que quiere, tiene su Claro. facilidad, lo que has logrado, ¿no? Pero sí hay en los cubanos una esa obsesión del regreso o esa obsesión de recuperar la Cuba perdida, que además no existe la Cuba que era, la Cuba que era en los años 60 ya no existe, pero ahora ni siquiera existe la Cuba de los 90 que salí yo, ni siquiera existe la del Claro, 2000. yo fui para los Panamericanos y yo digo, estoy recordando un país que ya no existe, ¿no? O Ujú. sea, tengo que volver, recuerdo muchísima gente, muchísimos lugares, pero tengo que volver para ver exactamente cómo es Cuba, ¿no? Ahora. Claro, y el recuerdo es así, todo recuerdo, no importa que sea tu país o el mío. El recuerdo reinventa cosas y guarda memorias que a veces ni siquiera ocurrieron de esa manera en que uno las idealiza cuando está lejos y no puedes regresar o hay algo que te impide reaccionar naturalmente a como sería estando allá. ¿Cuándo tu condición sexual comenzó a ser un elemento para tu poesía, para tu literatura, digamos, ¿no? Y te pregunto esto por esto de la poesía lésbica. A veces yo digo, ¿qué es la poesía lésbica? Pensando desde mí, y te lo pregunto así abiertamente, ¿no? Porque a veces siento que hay como una especie de asumirse en un grupo, digamos, ¿no? Entonces, voy a adoptar todas las medidas de este grupo y los otros grupos no pueden entrar. Me parece como algo limitante para la literatura, para la poesía. Pues no es tan así, tan como cuartel, ¿no? Yo pues es que, bueno, es que mira, eso, si tú tienes una condición en la cual te enamoras de las muchachas, como mismo los señores que se enamoran de las muchachas y las señoras que se enamoran de los señores, pues hablan de ese amor, de cómo ven a la persona amada y en el caso mío, pues ese amor es hacia otra mujer y eso pues se manifestó toda la vida. O sea, desde que yo empecé a escribir poesía, una parte importante de esa poesía tenía que ver con el amor, porque la poesía generalmente tiene que ver con el amor, con el desamor, con los amores imposibles, con los platónicos y con Bueno, los tus poemas realizados. de amor son maravillosos, digamos, son, a mí me hizo acordar muchísimo a esa poesía, eh, griega, esa poesía, de los principios, de los amores, incluso romanos, esos placeres increíbles, que a veces es difícil, asumir ahora con toda la vida que llevamos tan rápida y tan,
tan terrible, darse ese tiempo, digamos, para disfrutar el amor. Yo no cuestiono para nada tu poesía, me fascina tu poesía. Lo que digo es por qué ponerle lésbica, esto es lo que... Pues mira, yo además siempre he sido muy enamorada, entonces enamoradiza. Ahora eres una mujer casada, Odette. Ahora soy una mujer casada. Por eso. Mira, tiene que ver con, yo siempre digo, nadie cuestiona la literatura de género de la ciencia ficción o la novela histórica. No, es cierto, sí, por ese lado. O cómo los señores toda la vida han hablado de sus mujeres, amantes y enamoradas. Entonces, lo que pasa es que es como también una develación de un área que no ha estado a la vista todo el tiempo y sobre todo que se ha fingido mucho, porque yo siempre hago una anécdota de que cuando yo empecé a escribir en Cuba, había una frase que decíamos que era disimula con la O, que quería decir que no fueras a decir amada mía, que dijeras amado mío, aunque se lo estuviera escribiendo a otra mujer, porque eso te podía traer represiones, agresiones, regaños de tu mamá o de las maestras o de cualquier. Entonces, toda la vida nos acostumbramos como un poco a disimular. Y en el caso de Cuba también disimulábamos un poco la crítica al gobierno. Entonces era como una lectura entre líneas que era muy interesante. Claro. Y era muy nutritiva también, porque tú te acercabas a la literatura sabiendo que lo que estabas leyendo en un primer nivel no era lo que te estaban diciendo, que allá atrás había otra cosa, y eso pues siempre es muy interesante. Y yo creo que las etiquetas sirven para dejar ver como esos espacios que no te dejaban ver, incluso por vergüenza, porque hay esta cosa del orgullo gay, lésbico, trans, etcétera. Y tú dices, bueno, pues ¿por qué estarían orgullosos de una cosa que es natural en ellos? Pues es que ha habido mucha vergüenza atrás de, sí, o sea, es siempre cierto. la mamá te decía, no, pues tú no puedes hacer eso, ¿cómo vas a hacer eso? Y te echaban a las novias de la casa y se dificultaba mucho más todo la relación, no solo la relación, no solo las relaciones que se dificultan. Sí. Sí, yo también. Lo que pasa es que yo, el tema del orgullo y el tema gay y todo eso, siento que va a haber algún momento de la vida en la que no va a hacer falta más ningún orgullo, digamos, ¿no? Es decir, yo no he nacido nunca, nunca me han creado con esa diferencia, digamos. Para mí es lo mismo. Entonces, la otra vez vino un cantante que adoro, un cantante californiano, vino al Orgullo Gay en el teatro de la ciudad. Entonces yo fui y estaba muy enojada porque todos, yo debo haber sido la única heterosexual. Y yo lo que pensaba es que precisamente había que hacer la promoción para que vengan los heterosexuales, para que Claro. vengan las personas que no tienen ese orgullo y que y que puedan disfrutar ese canto, ese arte maravilloso, ¿no? Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y además, que siempre me preguntan, siempre se pregunta eso y yo digo, pues no es el único tema, yo escribo de otros temas. Que no, también. Yo ya lo sé, claro. Incluso, por ejemplo, Hotel Pánico era muy simpático. Hotel Pánico es una de las colecciones de cuentos y era muy simpático porque hay mucho sexo heterosexual y me decían, mira lo que te tenías escondido tú por ahí, eres un heterosexual de closet. Claro. Y yo sí, yo como mismo dices tú, yo soy de la idea de que todo debe, o sea, de que no hay un límite donde uno diga, es que este libro es de poesía lésbica, por lo cual solo deben de leerlo las lesbianas. No. Incluso, no sé, pues Versas y Diversas, por ejemplo, siempre decimos, es un libro donde
te vas a acercar a poemas de amor en los cuales te vas a reconocer, no importa Por el supuesto, tipo por de supuesto. amor que tú Lo practiques. que pasa es que yo también estoy pensando, y eso es una cosa que te quería preguntar, es que cuando dentro de 100 años, cuando ya no haya ninguna agresión ni ninguna diferencia entre ser gay, ser heterosexual o ser trans o ser lo que sea, ¿qué palabra y qué concepto va a surgir más allá de la propia identidad sexual? Porque a mí me parece que la identidad sexual entre los homosexuales y las trans y todo viene precisamente por el ataque. Es lo político, sí, es la lucha por los Exacto, porque derechos y si no, tal. pero cuando no existe esa lucha, no lo sé, es como algo para preguntarse, digamos, ¿no? Pues sí, pues ya a lo mejor lo vemos en nuestras siguientes vidas, pero yo en este no creo que eso vaya a suceder. No, de todas maneras, ¿cómo te ha ido allá y cómo te ha ido acá, siendo Mira, homosexual? en Cuba, pues eran los años 80, 90 y todavía no estaba nada, ni allá ni acá, tan abierto como está ahora, ni tan aceptado, ni tan visible. Entonces allá, pues te digo, todo era como un poco disimular, incluso disimular las relaciones, porque siempre se decía es su amiga, nunca se decía es su esposa, como podemos decir ahora, Paulina y yo, ¿no? Es su amiga, decía. Y Ujú. mi mamá, por ejemplo, siempre que era una chica que sabía que andaba yo en amores con esa chica, decía, esta muchachita. Las otras eran mis amigas y tenían sus nombres. Era fulana, mengana, la hija de no sé quién. Pero esa era esta muchachita. Entonces ya yo sabía que ella sabía. Y se establecía como esos mecanismos de espejos ocultos, ¿no? Y mi generación, que fue esa generación de principios de los 90, en esa generación empezamos a hablar como más claramente, a dejar de disimular con la O, a Ajá. decir que este poema era para esta chica o decir cosas en femenino dentro del poema. Y el llegar aquí fue como una continuación de eso, pero un poco más abierta, Ajá. y ya más aceptada, ya todo más. Yo nunca tampoco he sido muy de closet, ¿eh? Siempre fui bastante libre como soy muy inconsciente y hago las cosas a veces sin pensarlo mucho. eh, sí sabía que había un peligro que podía enfrentar, pero no lo evitaba, ¿no? Ujú. También es ese temperamento intrépido de, de las rebeldes. Y aquí, pues, también ha habido todo ese grupo de amigas que nos apoyamos y nos cuidamos y somos como la familia elegida, un poco más en el caso, por ejemplo, de mío, que vengo de otro lado y que mi familia toda está allá y que yo en algunos momentos estaba sola aquí, pues siempre están estas amigas que más allá de la poesía, de la literatura, donde también hacemos grupo y somos amigas, esas relaciones íntimas de la amistad y de estar cerca. Siempre ha sido muy bonito. Y luego, pues toda esta acción activista de estar visibilizando que existimos y que somos personas serias y que no pasamos el tiempo haciendo lo que piensan otros, que no pasamos el tiempo haciendo. Ojalá fuéramos, fuéramos como piensan. De todas maneras, yo voy a decir algo decepcionante en el sentido de que eres una persona súper dulce, súper amable, y súper pacífica en cierta manera, porque lo que quiero preguntarte ahora es que ¿cuándo va a venir la tragedia en la literatura, digamos? Porque tú esperas con la Col 45 a quien se te plante, digamos, pero siempre hay como un aspecto de la vida presente, digamos, ¿no? Y parece ser que la tragedia nunca ha venido o nunca vendrá. ¿Qué te pasa con, con la tragedia en sí? No, 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 pues la tragedia siempre ha estado ahí. Lo que Yo no la pasa, he notado mucho, te voy a decir, ¿eh?
A ver, Lo que dime, pasa es dime. No que he lo que leído, pasa no he es que, leído, no he leído la novela ni los cuentos de relato, eso también es no, cierto. tienes que leerla porque es Ah, además es una cosa tremenda de un triángulo amoroso que ni te voy a contar ni a ustedes que están viendo, pero búsquenla porque se van a divertir. Siempre está como de fondo la tragedia, pero, ajá. pero fíjate que se resuelve bien. ¿Ves? No sé si en el último libro del que te hablabas, Ajá. pues sí, también se resuelve bien, o sea, pasan cosas, pero pues no se llega a extremos. Fíjate que en alguna ocasión Rosa María Rofiel me Ujú. comentó que había como un sino trágico en la literatura de lesbianas, porque como arrastraban de la vida esta condición de estar todo el tiempo perseguidas por una idea de peligro, eso se llevaba a la literatura y por lo general, o de peligro o de transgredir ciertas cosas que, o sea, porque no se esperaba de nosotras. Yo digo siempre, no hay ninguna mamá que te diga, ay, hija, qué bueno que eres lesbiana, tráeme a la novia para que comamos juntas aquí. No, eso no te lo dice ninguna mamá. Ni te dice, ay, qué bueno que eres lesbiana y no heterosexual. No, no te lo dice. Entonces, esa condición de saber que estás como yendo contracorriente crea una especie de culpas a nivel psicológico, que al transformarse a la literatura, había una serie de personajes en la historia de la literatura que acababan mal. O Pero eran, en ese sentido me da la sensación de que casi todas las mujeres, porque por sí, ser claro, mujeres somos, sí, tendemos, trágicísimas, sí, claro. exacto, ¿no? Claro, sí, 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 eso aplica a todas. Ujú. Y esa cosa de castigarnos por algo que estamos haciendo, nos estamos sintiendo muy Claro, bien y claro. estamos felices, pero con el látigo, porque ¿qué van a decir de mí, no? Entonces, Ujú. pero no, en mi caso yo creo que eso se resuelve bien, sí. Eso es Y lo que digo. mejor, no, mejor que nos riamos un poquito a que acabemos en la hoguera, ¿no? No, eso es lo que digo. Acá está Cel Cabrera, dice aquí estamos, Bella Editora. Odette, tu editora. Yo lo que digo que tu literatura está en el momento presente. En ese sentido, me parece que no te dejas llevar por la tragedia. Esa gran barca de la tragedia que te lleva y te lleva al abismo, tú la dejas pasar, la saludas Sí, sí. y es así. Y a veces veo la barca pasar, ¿no? Incluso en la literatura, se le ve pasar a la barca, pero la barca sigue y uno está en lo suyo. Sí. Es un poco eso. Ahora, ¿cuándo empezaste o creíste que, que ibas a ser poeta, Odette? Eso es más importante que ser cualquier otra cosa, me Sí, parece. claro, no, totalmente. Totalmente. Y lo sería en cualquier caso, Sí. supongo. Pues mira, muy joven, como en la secundaria o la prepa, escribí como los primeros poemitas así de esos que guardabas en el cajón para que no lo viera la mamá y tal cosa. Y luego en la universidad ya empezaba a hacer unos poemas que escribí en las hojas finales de las libretas para que pareciera que estaba tomando la nota de la clase y realmente estaba como poetizando cosas, pero así con conciencia de escritora, que es una cosa que a veces uno no se plantea tan Ujú. claramente. Ya ves, ahora las chicas hablan del síndrome de la impostora, que siempre les digo, nadie es impostora de nada, usted escriba y no esté... Es la barca de la tragedia que Claro, decía justamente. claro. Pero así con conciencia fue cuando yo salí de la universidad que me invitaron a un taller literario al que iban todos los chicos como de mi edad y otros señores mayores, y ahí pues analizábamos los poemas y las corrientes estilísticas que estaban de moda, cómo se escribía una cosa y no cómo un poema no era de determinado modo, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que en ese momento fue que yo tuve la conciencia de que ese modo de expresión debía ser además una actividad profesional. Ujú.
Bueno, van las dos últimas preguntas. La primera va a ser horrible, pero bueno, la tienes que decir. ¿Cuáles son tus libros para que los digas? ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Cuál es la casa editorial? Digamos, todo eso. Bueno, mira, La Fiesta del Dolor y otros cantos, que es por el que estamos platicando hoy aquí, está editado por Los Libros del Perro de mi queridísima Cel Cabrera, y ese lo pueden encontrar en la página de Los Libros del Perro, que tiene su tienda electrónica, tanto en papel como en ebook, lo que Ok. ustedes, ese se encuentra ahí. Acaba de subir, te comentaba, la novela que es Espejo de Tres Cuerpos, acaba de, y también uno de los libros de cuentos, que es este Con la boca abierta y Ok. otros cuentos. Y la novela, esta fue la portada Ajá. original de Quimera. Estos dos acaban de subir a todas las librerías electrónicas y plataformas de venta de libros, incluido ese lugar que empieza con una A, y ahí pueden encontrarlos en ebooks y lo pueden mandar a hacer también en papel. En todo caso, pues también me pueden buscar en las redes sociales y ahí preguntarme, porque por ejemplo, All Music Island, yo tengo ejemplares y no están por lo general en muchos lugares. ¿Ese es otro También, poemario? sí, este fue el que ganó el premio LGBTTI en Ah, Zacatecas en el 17. ajá, Eh, es un poemario muy lindo, un poemario de amor, que todo el mundo se va a ver reflejado, porque en el amor se ve claro. reflejado todo el mundo. Y también pueden buscarlos en Somos Voces, que es esta librería que está en la zona rosa, en Misa 23. Ahí hay ejemplares de todos los libros que tengo en existencia. Perfecto. Bueno, y la última pregunta es la pregunta más difícil. ¿Cómo te has sentido aquí con los poetas? Hoy estábamos hablando con Marisol Schulte, la jefa, la directora de la FIT, y yo le decía, pero estos poetas son más terribles que los narradores. Y me decía, sí, así es. Sí. ¿Cómo te has sentido acá? Porque, bueno, por ejemplo, ahora hay en Washington un montón de poetas y yo digo, pero son siempre los mismos, ¿cómo puede ser? Ay, digo, por supuesto que es muy difícil elegir y que a veces, qué sé yo, no es Yo tan vi, fácil. yo vi a los de Washington esta mañana y ahí hay personas que quiero mucho y otras que quiero menos. Y dije, ay, qué envidia estos. Sí, pero por otro lado, yo los quiero a todos en el sentido de que trato de no hacerlo personal, pero lo que digo siempre es que son siempre los mismos. Está Sisi Rodríguez, que es una maravilla de escritora, acaba de sacar ahora un libro del feminicidio, una chica de Monterrey, hay muchísimos poetas aquí, y digo, bueno, ¿cómo te ha Sí, es que tratado? son muchos, muchos poetas y los circuitos hay varios circuitos de la poesía. Es Ujú. complicado. Yo como tengo esta cosa esclavizada de la UNAM, que tengo unos horarios que no me permiten como, ay, estoy hablando aquí en la misma alta casa de estudio, que no, que no me permiten a veces como ir a todos los lugares que a mí me gustaría, pues a veces he oscilado entre unos grupos y los otros y realmente no pertenezco a ninguno. Ujú, Entonces eso es un poco como que me da como una sobrevivencia ujú. aparencial, en la cual, y como yo tengo también ese temperamento que yo no pido permiso ni busco que me den, sino que lo que se me antoja lo hago. Ujú. Y eso le digo siempre a Cel también, que hay que hacerlo de esa manera. Eso me ha abierto caminos como me ha cerrado otros. Entonces, pues la vida es como un poco así. Y a veces, pues sí, veo cosas y digo, ay, qué envidia tal cosa. Ay, estos, ¿Y mira, en fueron y Cuba? no me... ¿Y en Cuba? Pues en Cuba muy mal, porque como en Cuba cuando uno se va del país es un traidor a la patria, eso cierra todas las posibilidades, y allí todo es oficial, digamos, estatal, eso cierra Qué las puertas lástima, que qué publiquen. lástima. Ujú. Entonces, las personas que en Cuba me conocen son chicos que por interés en la poesía o porque sí se fijan en la tradición literaria y tal,
escuchan mi nombre o saben o buscan, y ahora que hay redes sociales, pues me piden amistad y tal, pero no es consistente, digamos, mi presencia en Cuba desde los años 90. Qué lástima. Y bueno, muchas felicidades por tu libro, lo disfruté muchísimo, muchas felicidades por esta entrevista, también la disfruté muchísimo. Y bueno, y vamos a ver cuando hacemos las empanadas con los mojitos. Ándale, eso es importante, casi más que la literatura. Un abrazo enorme, Odette. Igualmente, muchas gracias, Mónica. Casa Universitaria del Libro UNAM presentó Charlas Cazul con Mónica Maristain.